cuidado de nuestras vidas. No estamos exentos de situaciones, siempre con situaciones, pero contentos porque Dios ha sido fiel. Amén, Dios ha sido fiel. ¿Es fiel Dios? ¿Ha sido fiel con usted? Claro, Dios ha sido fiel con usted, ha sido fiel conmigo. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Mire, Él tiene cuidado de nuestras vidas. Estamos de alguna forma viviendo tiempos que son difíciles. Yo le digo, he andado corriendo. No es malo andar corriendo, pero tampoco es muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque son las ocasiones que el enemigo usa también para, de alguna forma, dificultarnos lo que estamos haciendo. De alguna forma pararnos, de alguna forma detenernos. Es como que uno abre una puerta. Nosotros siempre debemos descansar en Dios, echar nuestra ansiedad, ¿cierto? Llevar nuestra ansiedad, dice la Biblia, con acción de gracia delante de su presencia. Porque así usted y yo vamos a descansar y lo que usted y yo quizás no podamos hacer, Dios de alguna forma abrirá camino en aquello que hay que hacer o que hay que alcanzar. Amén. Así que damos gracias al Señor por su presencia, damos gracias al Señor por este tiempo. Quiero que tome asientito, por favor. Acérquese a la estufita si usted quiere. Donde quede más cómodo allí, siéntese. Amén. Tratamos de mantener la iglesia temperadita igual para que usted pueda estar también cómodo. Sé que está calentita la iglesia, pero es importante también aquello. Amén. Mire, todos sabemos y conocemos que la palabra nos enseña que Dios es el principio y el fin. Amén. La Biblia dice Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega. Amén. Él es el principio de todo lo que se inicia acá en la tierra y de todo lo que termina. ¿Ya? Esto quiere decir que Dios sabe cómo las cosas van a empezar o cómo empezaron. Y Él también sabe cómo van a terminar. Amén. Antes de que usted comience algo, Dios ya tiene un resultado. Es como cuando Pedro le dice a Jesús, o Jesús le dice a Pedro, le dice, ponga mar adentro, ¿cierto? Y echa la red, ¿cierto? Acuérdese que Pedro no había pescado nada en toda la noche, dice la Biblia. No había pescado nada, dice que había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Pero algo pasa cuando Dios nos habla. Algo Dios tiene para nosotros cuando Dios nos habla. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento que Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, no fue para que Pedro intentara pescar algo, sino que era porque allí había una respuesta de parte de Dios para Pedro. Amén. Y así también ocurre con nosotros. Cada vez que Dios nos habla, no es por si algo puede ocurrir o porque algo puede pasar. Cada vez que Dios nos habla a nosotros y usted toma la palabra de Dios para su vida, es porque hay una respuesta de parte de Dios. Hay una respuesta de parte de Dios ya manifestada, hecha, amén, de parte de Dios también para usted. Cuando Dios nos habla, Dios no se pone a hacer las cosas. Él no es como le decía, no es como nosotros que corremos a hacer las cosas. Él las tiene listas. Amén. Cada vez que Dios le habla a usted, Dios tiene hecha todas las cosas. Amén. Dios tiene lista todas las cosas. La Biblia enseña que Dios antes de la fundación del mundo ya preparó buenas obras. ¿Cuántos saben que Dios tiene buenas obras preparadas para los suyos? Antes de la fundación del mundo, Dios tiene preparadas buenas obras en las cuales usted y yo debemos caminar, o Él ya sabía que usted y yo lo íbamos a hacer. Esto quiere decir que cuando Dios te llama en la vida, Él ya trazó un camino de bendición también para nosotros. Cada vez que Dios nos llama en la vida, Él ya trazó un camino y ese camino tiene respuestas de parte de Él para su vida y mi vida. Ahora, las caídas o los errores en la vida van a buscar, escúcheme porque de esto quiero hablarle hoy día. Las caídas o los errores en la vida van a buscar detener, van a buscar trabar o bien truncar aquellos caminos que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Hoy día hay mucha gente que está fuera del evangelio porque se equivocó, porque falló, porque cayó, porque tropezó, porque le dijeron que ya no. Hoy día hay mucha gente fuera del propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera, alguna caída, algún error lo dejó afuera. ¿Y sabe por qué lo dejó afuera? No porque Dios lo quiso así, sino que porque Él no entendió que hay un propósito eterno, glorioso de parte de Dios para su vida. Amén. Hay un propósito eterno de parte de Dios para cada uno de nosotros, lo cual no hay nada que de alguna forma pueda, mire lo que le voy a decir, pueda terminar con ese propósito, sino nosotros mismos. Sino solamente nosotros. Cuando Dios dispuso algo para usted, Él no se arrepiente. Amén. Por eso que usted y yo somos perfeccionados acá en la tierra desde el momento que llegamos acá hasta el día que partimos, hasta el día que Cristo venga. Porque hasta el final, hasta el último minuto, hasta el último suspiro suyo acá en la tierra, usted va a tener una oportunidad para que el propósito de Dios o el plan de Dios o la salvación de Dios alcance su vida. Decía yo que ahora las caídas o los errores en la vida van a buscar detener o trabar o truncar aquellos caminos que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para nosotros.
Pero quiero decirle que mientras usted esté en Cristo, no hay error, no hay caída que puedan truncar, que puedan trabar esos caminos que Dios diseñó para usted y para mí. Porque si usted y yo existimos es porque Dios tiene un plan. Si usted y yo existimos acá en la tierra es porque Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Es porque Dios tiene un plan con usted, Dios tiene un plan y un propósito. Dios tiene un plan y un propósito para usted a través de su reino, a través de lo que Dios nos mandó establecer. Es por eso que mientras el hombre y la mujer no sepan que Dios tiene un plan, no sepan que Dios tiene un propósito con ellos, no se van a esforzar por conocerlo, no se van a esforzar por vivir siempre buscando conocer, buscando indagar en aquello que Dios depositó en ellos, lo cual se tiene que desarrollar para el plan y el propósito que Dios tiene también a través de ellos. Ya no se van a esforzar por conocerlo y vivirán siempre de espaldas a los propósitos de Dios. ¿A causa de qué? A causa de sus errores. Porque el hecho de que no se haya cumplido o realizado el propósito de Dios en alguien no significa que no lo tenga o que no se pueda cumplir. Mire qué importante esto. El hecho de que no se haya cumplido el propósito o el plan de Dios en alguien, eso no quiere decir que no lo tenga. Eso no quiere decir que no se vaya a cumplir, sino que Dios nos enseña por medio de su palabra que es Él el que nos va perfeccionando. Es Él el que le va dando el crecimiento a ese plan y a ese propósito que tiene a través de nuestras vidas. Pero el hecho de que quizás usted no lo vea manifestado en alguien, no lo vea cumplido al 100% en alguien, no quiere decir que ese alguien no lo tenga. No quiere decir que en ese alguien no se va a cumplir el propósito. Porque acuérdese que el propósito no es de uno, es de Dios, el cual se depositó en nosotros. Por eso la importancia de entender que una caída o un error, o errores o caídas, no nos pueden dejar detenidos en ese propósito que Dios tiene para con nosotros. El problema de mucha gente hoy día es que a medida que pasa el tiempo, los errores y las caídas los llevan a dudar de lo que Dios ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque no creen que Dios puede hacer algo. No creen que Dios puede hacer algo cuando los errores y las caídas que han tenido en la vida le dicen, que los errores y las caídas que han tenido en la vida le dicen que el tiempo para su respuesta a lo mejor ya pasó. Hay mucha gente que se ha equivocado tantas veces o que ha caído tantas veces que creen que de alguna forma o bien esos mismos errores, esas mismas caídas le dicen que ya nada más va a ocurrir con ellos. Se da cuenta que hay gente allá afuera que usted conversa que fue cristiano, que sirvieron a Dios, sirvieron a los propósitos de Dios y hoy día dicen, no, Dios, ¿qué me va a oír? ¿Qué me va a escuchar a mí, Dios, pastor? Dicen. Pastor, ¿qué? ¿Cómo Dios? ¿Usted cree, pastor, que Dios irá a perdonarme si yo he sido tan malo? ¿Quiere que le diga algo? Por eso hay mucha gente que está afuera. Hay mucha gente que se ha perdido, que se pierde cada día. ¿Sabe por qué? Porque creen. Mire lo que le voy a decir, que el propósito que Dios tiene con ellos se trunca porque se cayeron o se equivocaron, y eso no es así. Eso no es así. El plan de Dios continúa. La Biblia dice, el salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, si Dios va a cumplir su propósito, iba a cumplir su propósito en David, también lo hará con nosotros. También lo hará con nuestras vidas. Ellos dudan, que creen que el tiempo de la respuesta para la situación que viven ya pasó, y eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre, el propósito de Dios siempre está vigente y estará vigente para nuestras vidas. Por eso que no es fácil tomar las promesas de Dios. No es fácil tomar las promesas de Dios, pero conforme a lo que Dios diseñó desde la fundación del mundo, escúcheme bien, desde la fundación del mundo Él nos enseña que Él va a hacer cosas cuando ya nadie más las pueda hacer. Amén. Dios va a hacer cosas cuando ya nadie más las pueda hacer. Hoy día hay mucha gente que está esperando que Dios haga algo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ya no las puede hacer. El médico no las puede hacer. Y los entendidos, los que estudian para poder traer solución al hombre, ya no pueden traer solución. Y yo le tengo que decir hoy día que Dios va a hacer cosas cuando el hombre no pueda. Sí, Dios va a hacer cosas cuando el hombre no pueda, cuando todo esté perdido, cuando el hombre piense que ya no hay esperanza para él. Dios trae esperanza al hombre. Dios trae esperanza al hombre. Hoy día hay gente que necesita esa esperanza. Hoy día hay gente que necesita conocer que hay un plan de Dios, que hay un regalo de Dios dispuesto para ellos también. Por eso la importancia de que usted esté aquí. La importancia de que usted se fuera el miedo, se fuera el temor, y usted y yo podamos entender que como hay un plan y hay un propósito, nada lo puede detener, nada lo puede truncar. Hoy quiero hablarles de algo muy importante.
Hoy quiero hablarle de la historia de un joven que nació con propósito en su vida. ¿Usted cree que usted nació con propósito en su vida? Claro, usted nació con propósito en su vida. Y hoy día quiero hablarle de una historia de un joven que nació con propósito en su vida. De un joven que nació con respuesta de parte de Dios a las oraciones de sus padres. Escúcheme bien, a las oraciones y los clamores de sus padres. ¿Cuánto han orado por sus hijos? ¿Cuánto quizás antes de tener un hijo le dijeron al Señor, Señor, bendíceme con un hijo? ¿Sí? Y yo creo que a muchos de aquellos que clamaron por un hijo, Dios se los dio. Y Dios cuando les dio un hijo, de alguna forma los bendijo con ese hijo, porque la Biblia dice que son bendición nuestra, son herencia de Jehová para nosotros. Y muchos de aquellos a quienes clamaron por un hijo, muchas veces como no ven el propósito de Dios cumplido en ellos, creen que ya nada iba a ocurrir, y eso no es así. Cada vez que usted y yo clamamos a Dios, por algo, todo lo que Dios nos entrega, todo lo que Dios nos concede, deposita en nuestras vidas, es con un propósito. Y hoy día quiero hablarle de eso, quiero hablarle de ese propósito. Quiero hablarle de la historia de un joven que nació con propósito en su vida. De un joven que nació como respuesta, escúcheme bien, de parte de Dios a las oraciones y a las peticiones de sus padres. Un joven que nació para convertirse, para convertirse y poder mantener un legado. Un joven que nació para preservar la descendencia, para preservar el linaje y una tarea dada a una familia completa. Del joven que les quiero hablar hoy día es del nieto de Saúl. Quiero hablarles del nieto de Saúl, quiero hablarles del hijo de Saúl, quiero hablarles del hijo de Jonathan, Mefiboset. Mefiboset era un joven que nació con propósito. Mefiboset venía de un linaje de rey. Mefiboset venía para continuar una tercera generación a través de lo que Dios había hecho por medio de su abuelo Saúl, un rey de Israel. Pero algo pasó con Mefiboset. De ese joven quiero hablarle hoy día y a través de esta historia poder llevarlo a meditar a usted en todo lo que Dios puede hacer, en todo lo que Dios tiene reservado para aquello que usted cree que está perdido. Vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 4 verso 4 y vamos a seguir tocando varios versos después. Dice 2 de Samuel capítulo 4 verso 4 en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Tenía un hijo con qué? Dice que estaba lisiado de los pies. Ya le voy a contar por qué después. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, la nodriza con él, quien lo cuidaba, se le cayó el niño y quedó cojo, quedó lisiado. Se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre, dice la Biblia, era Mefiboset. Mefiboset, este joven era un miembro, escúcheme bien, era un miembro de una familia real que nació con propósito. Era el nieto del rey Saúl, del primer rey que hubo en Israel. Este joven era nieto del primer rey que Dios puso sobre su pueblo. O sea, era un joven con propósito. Era un joven que venía a traer y hacer de alguna forma y a mantener la descendencia, el linaje de aquel rey. Era un joven que venía con propósito, pero aquí podemos ver cómo a través de una caída su vida fue truncada para poder cumplir con los propósitos que Dios tenía con él. Dice la Biblia que se le cayó a la nodriza. Se le cayó a quien lo cuidaba, dice, y en el momento que se le cayó a causa de la caída, el joven quedó lisiado. El joven quedó cojo, quedó lisiado. Como una caída o un tropiezo, por eso quiero hablarle de esto. Como una caída o un tropiezo de un hombre o una mujer, escúcheme bien, puede llegar a marcarlo en la vida con frustración. Como un error ya de la persona, de su padre, de su abuelo, de sus antepasados, puede marcar a una generación completa. Aquí el error no fue de este joven, tenía 5 años, dice, cuando se le cae la nodriza. Pero esa nodriza iba huyendo por causa de que Saúl había sido muerto en el campo de batalla junto con Jonathan, su hijo, y todo el ejército. Como una caída y un tropiezo de un hombre o una mujer puede llegar a marcarlo en la vida con frustración y desviarlo del propósito con el cual uno nace. Como un error, escúchame bien, como una mala decisión nos puede desviar del propósito que Dios tiene con nosotros.
Cómo un error, ya sea suyo o de sus antepasados, mire, pueden marcar nuestra vida. Es tremendo como un muchacho de buen linaje y con propósito para su vida desde que nació se vio truncado en su vida por causa de una caída. Se ve truncado en su vida, o se ve truncada su vida por causa de una caída y a través de un error que no cometió él, sino su abuelo. Sino su abuelo. Usted puede pensar y dice, pero ¿por qué le pasó esto a Mefiboset? ¿Sabe por qué? Porque iba huyendo la nodriza, dice. Lo toma en sus brazos y al arrancarse le cayó. ¿Por qué arrancaba la nodriza? ¿Sabe por qué? Porque Saúl había sido muerto en campo de batalla. ¿Por qué Saúl había sido muerto en el campo de batalla? ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo quiso por causa de sus malas decisiones. Por causa de las malas decisiones de Saúl, una batalla se había perdido y el nieto de Saúl tenía que salir arrancando. ¿Cómo una mala decisión nuestra puede marcar, si no en nuestra vida, a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y qué importante es esto que usted y yo oímos el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque es increíble pensar que las decisiones que podamos tomar hoy día puedan llegar a afectar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Por eso la decisión que usted y yo tomemos en estos tiempos marcará si así el tiempo no alcanza, marcará también a nuestros hijos. Marcará también a nuestras generaciones. Si usted y yo en estos tiempos vivimos con miedo, nuestras generaciones vivirán con miedo. Si usted y yo no somos capaces de vencer nuestros gigantes en estos tiempos, heredaremos esos gigantes también a nuestros hijos. Heredaremos también esos gigantes a nuestras generaciones. Si usted no es capaz de tener fe y confianza en Dios y en lo que Dios puede hacer en estos tiempos, hermano, eso también se heredará a nuestras generaciones. Mire acá como una mala decisión alcanza a Mefiboset. Como una mala decisión, trunca una descendencia, un linaje real, un linaje de reyes. Por eso qué importante es lo que usted hoy día oye. Porque es increíble pensar que las decisiones que podamos tomar hoy pueden llegar a afectar a nuestra generación en el día de mañana. Porque fueron las decisiones del rey Saúl las que afectaron a toda una descendencia para llegar a cumplir un propósito real que Dios tenía a través de él. Acuérdese que Dios tenía un tremendo propósito con Saúl. Dice la Biblia que el pueblo, al ver a sus vecinos que tenían reyes, pidieron un rey. En Israel no había habido rey todavía, sino solo Samuel era gobernado por jueces. Pero va Samuel y le dice, el pueblo está pidiendo rey a Dios, y Dios le dice, dale, haz lo que ellos dicen. Total, no lo hacen contigo, lo hacen conmigo. Y dice la Biblia que Dios le nombra y le habla de Saúl. Le dice, vas a ungir a Saúl por rey. O sea, Saúl no se eligió solo ni lo eligió Samuel, sino que fue señalado por Dios. Fue señalado por Dios para cumplir una labor, para ser rey, el primer rey de Israel. Para llegar a ser un hombre, mire, con una descendencia, que iba a tener una gran descendencia. Saúl era hijo de un benjamita. Pero cómo las malas decisiones de Saúl, cómo las malas decisiones nuestras pueden afectar todos los planes que Dios pueda tener con nuestras vidas. Fueron las decisiones de Saúl las que afectaron a toda una descendencia para llegar a cumplir ese propósito real. Las decisiones del rey Saúl afectaron de tal forma que en la muerte, dice de él, toda su familia, toda su generación quedó detenida de cumplir ese propósito que Dios tenía a través de ese linaje de Saúl. Con todos los que venían, con toda su descendencia. Ahora esto mismo también ocurrió en el principio de la creación. Esto mismo le pasó, si usted leemos nosotros en el principio y empezamos a meditar en lo que sucedió. En el principio de la creación, esto mismo pasó con Adán y Eva cuando pecaron. Cuando desobedecieron a Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron, escuche bien, cuando Adán y Eva fallaron, cayeron ellos también. Y toda su generación que venía cayó también. Usted sabe lo que pasó con sus hijos. Uno mató al otro, Caín mató a Abel. ¿Sí? Usted sabe lo que sucedió ahí. O sea, no solo cayó Adán y Eva, sino que también cayeron sus generaciones. Por causa de la decisión que tomaron sus padres de desobedecer a Dios en lo que Dios le había enviado a hacer. Aquí por un tropezón y por un pecado cayeron las generaciones reales que venían del linaje del rey Saúl.
Mefiboset, un joven que había nacido con propósito real, así como nacen sus hijos. Sus hijos nacen y nacen con un propósito. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito en usted, hay una bendición en usted que de alguna forma Dios provocó que eso que Dios puso en usted se heredara también en sus hijos. Por eso la Biblia dice que la bendición alcanza hasta su cuarta generación. Porque hay un plan de Dios a través de usted, a través de sus hijos, de los hijos de sus hijos y de los hijos de sus hijos de sus hijos. Mefiboset, un joven que había nacido con propósito real, de un momento a otro se queda lisiado de sus pies. Se queda lisiado y como el propósito real que había a través de él se lisió también. Ese propósito real que había a través de Mefiboset se lisió en el momento que Saúl desobedeció a Dios. Se lició ahí y se mantuvo a través de lo que le sucedió a Mefiboset. Y a donde Dios nos quiere llevar a través de esta palabra es a la historia de Mefiboset. Es como nosotros podemos truncar lo que heredamos a nuestros hijos. Es como lo que nosotros hoy día estamos haciendo puede afectar a nuestras generaciones para bien o para mal. Como un propósito eterno de Dios a través de mi vida, si tomo malas decisiones, puede afectar a mis hijos. Quizás hoy día usted no puede ver su propósito o el propósito completo terminado en sus hijos, pero si usted está tomando decisiones en Dios, hay una promesa, hay un pacto sobre su vida, hay una promesa sobre su vida que en algún momento Dios la va a cumplir. Que en algún momento Dios la va a dar a conocer, Dios la va a cumplir y se va a manifestar no solo en usted, sino que también en aquello a quien Dios también se la heredó. Donde Dios le decía, yo nos quiere llevar con esto, o nos quiere llevar a través de esta palabra y esta historia de Mefiboset. Y es que habrá momentos en nuestra vida en donde usted se sentirá que no avanza. ¿Le ha pasado eso a usted? Que parece como que nada sucede. Como que parece que ora y nada pasa. Como que hace muchas cosas y parece que no le rinde. Como que parece que junta música y es como echar en un saco roto. A todos nos ha pasado. ¿Sí? Claro, habrá momentos en que parece que usted no avanza. ¿Y sabe por qué? Habrá momentos en nuestra vida en donde usted sentirá que hay áreas en su vida que a causa de los errores y las caídas, ya sean suyos o de otros, parecerá que esas áreas de nuestra vida estuvieran lisiadas. Áreas en nuestra vida que a causa de los errores o a causa de las caídas pareciera que no avanzan, parecieran que son improductivas. Áreas de nuestra vida que a lo mejor figurativamente nos van a llevar a pensar y sentir que encontramos o que nos encontramos de la misma forma o en la misma situación que estaba Mefiboset. Mefiboset lisiado de los pies. No solo lisiado de los pies, sino que dice la Biblia que estaba en un lugar en donde nada florecía, en donde había desesperanza. Mefiboset dice la Biblia que estaba en Lodebar. Lodebar es un lugar seco, es un lugar árido, es un lugar donde abunda la desesperanza. Lodebar es un lugar donde nadie puede soñar. Lodebar es un lugar donde los sueños suyos se acaban. Lodebar es una especie de situación o área de nuestra vida donde usted dice aquí nada va a ocurrir. Lodebar es una situación como la que viven muchos en este día, como la que están viviendo muchos a lo largo de este país y a lo largo también de todo el mundo. Donde ya no tienen esperanza, donde el médico les dijo que no, donde les dijo solo tienen que esperar, solo tenemos que esperar un desenlace, o solo tenemos que esperar a ver si se recupera o no. Lodebar muestra eso. Lodebar figurativamente de alguna forma nos coloca en esa posición, en ese lugar. Un lugar donde ya no hay esperanza. Un lugar donde quizás si usted soñaba con su familiar, con sus hijos, su esposo, su padre, si soñaba alcanzar grandes cosas, tener tremendos planes con ellos. Lodebar representa un lugar donde todo eso se acaba. En ese lugar estaba Mefiboset, estaba en un lugar donde estuvo 24 años sin pensar, sin imaginar que su historia, su condición podía cambiar a causa de un pacto que Dios iba a honrar, que hizo David con Jonathan y Jonathan con David. Y hay cosas que usted y yo hemos comprometido al Señor, hay cosas que usted y yo hemos hecho delante de la presencia de Dios. Hay cosas por las cuales usted y yo hemos orado, de las cuales Dios nunca se ha olvidado.
Hay cosas las cuales usted y yo hemos clamado a Dios y hemos presentado a Dios, las cuales Dios nunca ha dejado de lado. A lo mejor ha pasado el tiempo. A lo mejor usted no ha visto lo que quiere ver. A lo mejor a través de lo que oró, le pidió a Dios. A lo mejor usted todavía no está viendo lo que ha orado y lo que ha clamado. Pero déjame decirte una cosa, nosotros estamos en una promesa. Nosotros, hermano, hermana, estamos en una promesa la cual Dios no va a dejar atrás, la cual Dios no va a olvidar. Y sea en el lugar que tú y yo nos encontremos, en la condición que estemos por causa nuestra, por causa de nuestros errores, por causa de los errores de nuestros familiares, de nuestros antepasados, por causa quizás de las caídas que podamos haber tenido en la vida. Hay una promesa la cual Dios nunca va a dejar atrás. Áreas que a lo mejor figuramente van a estar nos van a llevar a pensar y sentir que nos encontramos de la misma forma o en la misma situación que Mefiboset. Espiritualmente como si estuviéramos lisiados de los pies y sin poder avanzar como lo estaba Mefiboset por causa de las malas decisiones que tomaron sus antepasados, porque no fue él. A Mefiboset le tocó vivir la consecuencia de malas decisiones que nunca tomó él. Y hoy día quizás hay hijos viviendo consecuencias que no tienen por qué vivirlas, pasando situaciones que no tienen por qué pasarlas, viviendo circunstancias o en un tiempo o en lugares donde no tienen por qué estar. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque quizás nosotros como padres no hemos tomado buenas decisiones. Quizás nosotros sabiendo decidir bien hemos decidido mal. Quizás nosotros sabiendo lo que es bueno no lo hemos hecho. Y quizás hoy día hay hijos nuestros, familias nuestros, parientes nuestros viviendo consecuencias, las cuales no tienen por qué vivir o estando en lugares donde no tienen por qué estar. Decisiones que a lo mejor tomaron nuestros antepasados, las cuales nos han tocado pagar, por las cuales nos ha tocado pagar un precio quizás muy alto, un precio muy alto el día de hoy. Errores o caídas que te hacen sentir y pensar que a lo mejor, en eso no se puede avanzar. Que te hacen sentir que eso que están viviendo tus hijos, o estás viviendo tú o alguien de tu entorno, no va a poder cambiar. Momentos en nuestra vida en donde sientes que las decisiones que has tomado te tienen lisiado espiritualmente y no puedes avanzar del lugar en el cual estás. El estar lisiado de los pies representa el estar en el mismo lugar, pero sin poder avanzar. Espiritualmente estar lisiado en no poder salir de la situación en la cual te encuentras. Estar lisiado espiritualmente es estar en ese lugar, trabajar y esforzarte, pero sin poder hacer nada. Mefiboset estaba en un lugar donde nada podía cambiar. Estaba en un lugar donde había escasez. Estaba en un lugar en donde los sueños se perdían, en donde usted ni por más que quisiera soñar, no podía tener esperanza en que eso ocurriera. Ese era el lugar donde estaba Mefiboset. Porque no necesitamos estar lisiados de los pies para no avanzar en la vida. Usted sabe que sus pies pueden estar buenos, sus piernas pueden estar buenas y usted puede estar pegado en el mismo lugar toda la vida. Porque no necesitamos estar lisiados de los pies para estar estancados. Porque el alma puede estar lisiada, puede estar herida o el corazón puede estar dolido y con falta de perdón. Y basta con que suceda eso para que usted esté pegado siempre en el mismo lugar. Basta con que usted le dé lugar a eso en su corazón o en su alma para que usted no pueda caminar y espiritualmente esté como está lisiado. Y estas son cosas en nuestra vida, escúcheme, que nos mantienen lisiados. Estas son cosas que nos limitan, estas son cosas que nos limitan, que no nos permiten avanzar. Estas son caídas o errores que no nos permiten salir del lugar en el cual estamos. Errores que tuvo Saúl no le permitieron a Mefiboset tener la vida que Dios de alguna forma había puesto en Saúl para heredar también en sus generaciones. Cosas que nos hacen tropezar en la vida, las cuales usted permite que lo dejen sentado, las cuales usted permite que lo dejen lisiado espiritualmente. Por eso la importancia de las decisiones que estamos tomando hoy. La importancia, mire lo que le voy a decir, la importancia de que usted hoy día esté en este lugar.
¿Sabe por qué? Porque sus decisiones marcarán también la vida de sus generaciones. Sus decisiones marcarán la vida de sus generaciones. Si usted es un hombre de fe, ¿sabe lo que va a pasar con su descendencia? Serán hombres y mujeres valientes en Dios. Si usted es una mujer de perseverancia, un hombre que persevera, eso es lo que va a pasar también con sus generaciones a causa de las decisiones que usted tomó en Dios en el tiempo que las tenía que tomar. Saúl tenía todas las condiciones, ¿sabe para qué? Para que su reinado trascendiera en muchas generaciones más. Tenía todas las condiciones, era un hijo de un benjamita, valeroso, pero tenía un problema. Tenía un problema y era que era desobediente. Tenía un problema y era que se anticipaba. Tenía un problema y era que no hacía lo que Dios le decía. Tenía un problema y era que no esperaba a que Dios le hablara para poder moverse. Aquí Mefiboset por años estuvo en un muladar. Por años Mefiboset, ¿sabe dónde estuvo? Estuvo en un lugar de escasez. Por años estuvo en un lugar de necesidad y de dolor. Escúcheme bien, sin saber que sobre su vida había un pacto que podía salvarlo. Sin saber Mefiboset que sobre su vida había una promesa que podía posicionarlo y sacarlo del lugar donde él estaba. Acuérdese que había una promesa, ya vamos a ir a tocar esa palabra. Había una promesa sobre Mefiboset que se preocupó de hacer no Saúl, sino que su padre, Jonathan. Al llegar a un acuerdo, a hacer un pacto con David, que si Jonathan perecía y su casa perecía o él perecía, su casa iba a sobrevivir, iba a mantenerse porque David iba a hacer que esa casa se mantuviera. Y si David perecía, la casa de David también iba a permanecer. Ellos hicieron un pacto, pero Mefiboset no sabía que existía ese pacto. Por eso la importancia de las promesas que hay de parte de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque aunque pase el tiempo, esas promesas se van a cumplir. Esos pactos, no es como un contrato. Un pacto es algo que se tiene que cumplir, que usted y yo tenemos que cumplir, aunque la otra parte falle. Por eso Dios hacía pacto con su pueblo. El pueblo fallaba, pero Dios cumplía. Todos los pactos que Dios hizo con su pueblo, Dios nunca falló a los pactos que Él hizo. Siempre se cumplieron. Los que fallaron al pacto fue el pueblo. Y es como lo que pasa hoy en día. Dios hay promesas sobre nuestras vidas y esas promesas nunca van a fallar. Esas promesas nunca se van a dejar de cumplir. Si usted y yo perseveramos conforme a lo que Dios un día entregó a nuestras vidas. En la vida de Mefiboset hubo un padre que hizo un pacto con David, el cual era rey en esos tiempos. Y cuando hablamos de pacto no es lo mismo que hablar de contratos. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de contrato hablamos de que cuando una de las dos partes no cumple lo establecido en ese contrato se puede anular. Pero cuando hablamos de pacto hablamos de un juramento unilateral. Hablamos de comprometerse a hacer algo aún más allá de que la otra parte a lo mejor no lo cumpla. Por eso la importancia de tú y yo cumplir lo que un día le dijimos, lo que usted y yo un día confesamos delante del Señor. La importancia de perseverar en esa declaración que hicimos delante de Dios. Acuérdese que usted y yo un día decidimos servirle a Dios como Señor y Salvador. Cuando usted y yo hicimos esa decisión, tomamos esa decisión de servir a Dios, no pusimos condiciones, sino que hicimos una promesa. Hicimos de alguna forma, Dios hizo un pacto a través de aquello con nosotros también. Y esa promesa o ese pacto decía que la bendición de Dios iba a estar sobre usted y sobre todas sus generaciones. Y la promesa de Dios no falla. Dios no se equivoca y Dios no se arrepiente cuando Dios nos habla de promesa. Dios nunca va a dejar de cumplir. Mire lo que le voy a decir, lo que un día Dios prometió para su vida. El único que puede anular aquello es usted mismo. El único que puede anular esa promesa en su vida es que usted no pueda creerla que es para usted. Un pacto decíamos que es un acuerdo de dos o más personas que obliga a ambas partes
a cumplir todas las condiciones. Entonces, en otras palabras, un pacto es un acuerdo que yo tengo que seguir cumpliendo, aunque a mí no me cumplan. Aunque a usted no le vaya bien, no le miren bien, aunque no le saluden bien, aunque algo no ocurra. Usted y yo, si servimos a Dios, necesitamos perseverar en lo que un día nos comprometimos con Él. ¿Sabe por qué? Porque si usted cumple con aquello, hay promesas no sobre usted, no solamente sobre su vida, sino que también sobre sus generaciones. En algún momento Dios se va a acordar de lo que le dijo a usted y de lo que usted también se comprometió con Él. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque usted no haya visto lo que quería ver en sus generaciones, Dios levantará gente, Dios levantará a alguien para moverlo en favor de aquellos. Dios levantará gente para hacerlos traer a la voluntad de Él. Dios moverá gente para traerlo a sentarse a su mesa. Entonces lo que iba a salvar a Mefiboset no era su condición. Lo que iba a salvar a Mefiboset no era su condición, sino que era algo que estaba más allá de su limitación. Era un pacto de amor, un pacto de amor entre Jonathan y David que existía sobre él. Mire lo que dice en 1 Samuel 20, 13 al 15. Primera Samuel 20, verso 13 al 15 dice: pero si mi padre, aquí es donde hacen el pacto, pero si mi padre intentare hacerte mal, le dice Jonathan a David, Jehová haga así a Jonathan, y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviare para que vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Verso 14. Aquí está Jonathan haciendo pacto delante del Señor con David. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia. Dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Aquí está hablando Jonathan. Le dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando habla de su casa, está hablando de todas sus generaciones. Le dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Ahí hizo un pacto. Jonathan está haciendo un pacto con David y David también con Jonathan. Y Jonathan le dice, cuando tus enemigos sean raídos de la tierra, sean exterminados, le dice, no te olvides de mis hijos. Porque Jonathan sabía que Saúl buscaba a David para matarlo. Jonathan sabía que Dios había ungido a David como sucesor de Saúl, su padre. Acuérdese que quien tenía que suceder a Saúl no era David, era Jonathan, conforme a la tradición, conforme al linaje. Pero Jonathan reconoció que no era él, sino que Dios había quitado del trono a Saúl y había puesto gracia en David. Y Jonathan, cuando reconoce aquello, se da cuenta que Saúl lo quiere matar y le dice, yo te voy a avisar para que cuando le dice puedas irte en paz, para que puedas arrancar bien, le dice puedas huir de él cuando te quiera matar. Le dice, pero tú te acordarás de mí si yo estuviese acá o si yo partiese de esta tierra, tú te acordarás de mi familia, te acordarás de mis hijos, te acordarás de mis generaciones y ellos estarán en tu casa, se sentarán en tu mesa. La importancia del compromiso que usted y yo hacemos delante del Señor. Ahora la pregunta es, ¿ellos eran parientes? No lo eran. David y Jonathan no eran parientes. ¿Sabe lo que había entre ellos? Un lazo de amor, un lazo afectivo. Había amor sincero, había amor entrañable como lo que sucede con Dios y con usted. Dios, ¿qué es lo que nos da promesa? Hizo pacto con el hombre, con su pueblo, con su creación, por causa del amor que Dios le tenía, que Dios le tiene y que Dios le tendrá. Ahora la pregunta, decía yo, ellos eran parientes, no lo eran, sino que ellos eran amigos, pero el pacto consistía en que los de la casa de Jonathan serían de la casa de David y viceversa si alguno de los dos perecía. Verso 16, el mismo e hizo Jonathan pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David en el verso 17 otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. O sea, ellos juramentaron, ellos hicieron un pacto.
Ellos hicieron una promesa delante de Dios como la que hace usted también delante del Señor, cuando usted y yo le recibimos como Señor y Salvador. ¿Y sabe cuál fue su promesa? Servirle. ¿Sabe cuál fue su promesa? Servirle no cuando estuviera bueno el tiempo, no cuando hiciera sol o hubiese lluvia, sino que fue servirle sin condición. Esa es la promesa que la iglesia hizo con su Señor, con su esposo. Permanecer sirviendo y esperándolo hasta que Él regrese. Y si usted y yo permanecemos en esa promesa, mire lo que le voy a decir, cubrirá también a nuestras generaciones si alcanzamos a otra generación. Entonces la única base de un pacto para que este pacto funcione solo estaba basado en el afecto que se tenía David con Jonathan. El pacto fue que cuando supiera Jonathan los planes de su padre para matar a David, él se los iba a contar a David para que pudiera huir. Y Jonathan le dijo a David que cuando su padre ya no fuera rey, David tendría que cuidar de él. Y si él llegase a no estar vivo, David tendría que cuidar de su descendencia. Y este muchacho, Mefiboset, después de 24 años en Lodebar tratando de salvar su vida porque estaba en un lugar nauseabundo, un lugar feo, en un basural. Después de estar 24 años tratando de alguna forma de sobrevivir o salvar su vida, la Biblia dice que David lo manda a llamar a causa de lo que acabamos de leer, a causa del pacto. Por eso le decía yo que hay una causa por el cual Dios se va a preocupar de nuestras generaciones. Hay una causa por la cual Dios, hay una causa por la cual Dios va a mandar a llamar a aquellos que usted y yo a lo mejor no podemos ver. No podemos ver lo que queremos en ellos. ¿Y sabe cuál es esa causa? La promesa que usted y yo hicimos delante de Él. Si usted y yo hasta el final la cumplimos. La Biblia dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando habla de creer, habla de permanecer hasta el final. Cuando usted permanece hasta el final en ese compromiso que hizo con su Señor, ese Señor con el cual hizo el compromiso usted, no puede sacar de cualquier lugar en donde sus hijos, usted o alguien de su entorno se encuentre. Esa es la diferencia de hacer una promesa al Señor. Es que esa promesa no queda en el aire, sino que esa promesa queda grabada para un día Dios cumplirla en su casa, cumplirla con sus hijos, cumplirla con sus generaciones. David lo mandó a llamar por causa del pacto que había hecho con Jonathan su padre. Según de Samuel capítulo 9 verso 1 al 4. David dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Mire lo que sucede con Saúl. De la noche a la mañana, con David. Se levanta David y se acuerda. Escúcheme bien, se levanta David y se acuerda que había un pacto que él había hecho. Después de tanto tiempo, David de la nada se levanta en la mañana y dice, yo hice un pacto un día. ¿Y usted cree que David se acordó porque tenía que acordarse o porque alguien le recordó que había una promesa que se había hecho delante de él, que tenía que cumplirse? Dice el verso 1, dice, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Mire, a quien haga yo misericordia, dice, por amor a Jonathan. ¿Con quién hizo el pacto David? Con Jonathan. ¿Con quién hizo el pacto Jonathan? Con David. Y David se acuerda y se levanta esa mañana y dice, no, yo tengo una promesa, tengo un pacto que cumplir. Y pregunta si había quedado alguno de la casa, algún descendiente de Saúl, a quien él pudiese hacer misericordia a causa de lo que él había pactado con Jonathan. Y había un siervo, dice el verso 2, de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. ¿Cómo estaba? Lisiado de los pies. Era una persona que no podía valerse por sí solo. Era una persona que estaba condenada a vivir humillado.
Verso 4 dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Mire, entonces David se interesa de saber qué pasa con él. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Sabe lo que significa bíblicamente Lodebar? Lodebar significa dolor. El significado bíblico de Lodebar es dolor, es miseria, tristeza y oscuridad. Lodebar es soledad y desesperanza. Y en ese lugar de miseria, en ese lugar de oscuridad, tristeza, en ese lugar de desesperanza y soledad estaba Mefiboset, un muchacho que había nacido con un propósito real. Miren el lugar que se encontraba un príncipe. Miren el lugar que se encontraba un muchacho que nació con un propósito y un plan de Dios para toda una nación. Se encontraba en Lodebar. Y a lo mejor, mira lo que te voy a decir, hay áreas de nuestra vida que se encuentran así. A lo mejor hay áreas en nuestra vida que se encuentran como en Lodebar, en lugar seco. Hay áreas de nuestras vidas que a lo mejor se encuentran en oscuridad. A lo mejor hay áreas de nuestra vida que se encuentran en miseria y tristeza, porque un hombre que tiene un área sin Dios es un área que está en miseria, es un área que está en escasez, es un área que de alguna forma, hermano, no puede tener alegría, no puede soñar, no puede gozarse. Eso en Lodebar es un lugar o un área de nuestra vida que necesita la intervención de Dios. Lodebar es un lugar en nuestra vida, hermano, que necesita la intervención de Dios. En ese lugar estaba Mefiboset a causa de una caída. A causa de una caída provocada por errores y las malas decisiones de su abuelo Saúl en el pasado. Por eso, cómo las malas decisiones que tomemos hoy en día pueden llevar a nuestras generaciones a vivir en una tierra sin respuesta. A vivir en un tiempo equivocado o en una tierra de dolor. Cómo las malas decisiones que tú y yo tomamos hoy día van a afectar, mira lo que te voy a decir, con tristeza, miseria y desesperanza a nuestras generaciones. Porque usted y yo hoy día decidimos lo que queremos ser. Si usted y yo, mire lo que le voy a decir, usted y yo hoy día tomamos la decisión de lo que queremos ser y queremos que nuestros hijos también sean. Acuérdese que la capacidad de decidir la tenemos usted y yo. Dios nos dio esa capacidad a nosotros. Dios nos dio la capacidad, Él nos salvó, envió a su Hijo por amor, el Hijo Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor fue a la cruz, murió. Se llevó nuestra falta, nuestros pecados, nuestra condenación. El acta condenatoria que había sobre nosotros, pero aún así Dios nos dejó decidir a nosotros qué camino queríamos seguir, aún mostrándonos el camino correcto Él. Y usted y yo tenemos la decisión en este tiempo si queremos permanecer en el camino que Dios nos puso. O queremos dejar como herencia un Lodebar. Cómo las malas decisiones que tomamos hoy en día pueden llevar a nuestra generación a vivir en una tierra sin respuesta. En una tierra de dolor, en una tierra de tristeza, miseria y desesperanza. Mefiboset, un joven que nació con propósito en su vida, ¿sabe dónde estaba? Estaba en Lodebar. Estaba en un lugar de escasez, en un lugar que Dios nunca diseñó para él. Un joven que nació como respuesta de parte de Dios a las oraciones y peticiones de su padre. Estaba en un lugar para el cual él no había nacido. Y a lo mejor hay cosas que están pasando a nuestro alrededor. A lo mejor hay cosas que usted está viviendo, que a lo mejor yo no las conozco, pero que Dios las conoce. Y que por esta palabra le dice a usted, le está mostrando a usted que Dios las puede cambiar. Que a lo mejor usted no puede. Que a lo mejor usted no tiene la fuerza para hacerlo. Que a lo mejor no tiene la voluntad para hacerlo. Pero que Dios sí las puede cambiar. Que Dios sí tiene el poder para sacarlo de ahí. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa sobre usted. Porque hay una promesa que un día su abuelo, su tatarabuelo, la generación que haya sido, hizo con Dios y que hoy día Dios también quiere cumplir en su vida. Me imagino que hay gente allí en sintonía que quizás está viviendo o pasando momentos difíciles. A lo mejor con algún familiar en el hospital.
Un Lodebar puede representar aquello, un área en su vida, un área de sanidad que no ha podido conquistar, que de alguna forma a lo mejor no ha podido rendir ni entregar tampoco a Dios. Que hoy día Dios dice, hey, aunque sea el peor lugar, yo lo puedo sacar. Aunque sea el peor lugar, aunque sea un lugar de sufrimiento, de escasez, de miseria, de muerte, yo puedo volverlo a sacar de ahí y cumplir mi palabra que hice un día o que prometí un día a sus vidas. Y es importante entender, escúcheme bien, entender cómo la vida de alguien puede cambiar de un momento a otro. Y más importante entender y poderoso es saber que también Dios puede sacarte aún del lugar más hondo en el cual tú puedas estar. Es importante saber que tu vida puede cambiar por una mala decisión. Pero más importante es saber que esa mala decisión Dios la puede revertir a través de otra decisión tuya. Cómo la vida de un hombre o una mujer con propósito en la vida puede cambiar de un momento a otro por causa de las decisiones que usted y yo tomamos. Cómo la vida nuestra, hermano, puede llegar a un Lodebar si usted y yo desviamos el camino. O cómo tu vida, mira lo que te voy a decir, puede hacer cambiar a todas tus generaciones por causa de lo que tú hoy día puedas decidir. Un joven que nació para mantener y conservar un legado. Un joven que nació para preservar la descendencia, para preservar un linaje, y la tarea dada a una familia terminó viviendo en un lugar sin las condiciones para vivir digna y humanamente. Lodebar, una tierra sin pastor, una tierra en donde los sueños y las esperanzas se mueren. Eso es Lodebar. Lodebar es un lugar donde no hay esperanza de nada. Y le aseguro que hoy día hay mucha gente en el mundo viviendo en Lodebar. Un lugar sin esperanza. ¿Sabe cuánta gente no escribe? Con familiares en el hospital. Con gente que está entubada en el hospital a causa de lo que está padeciendo hoy día el mundo. ¿Sabe cuánta gente escribe pidiendo, pastor, yo discúlpeme mi patubé? Así, gente que no conoce a Cristo, pero con una necesidad. ¿Sabe por qué? Porque su vida está en un Lodebar. A esa gente, déjeme decirle una cosa, para esa gente Dios levanta a los David. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor esa gente no sabe, pero a lo mejor hay una promesa en sus antepasados. A lo mejor hay una promesa de parte de Dios, con su abuelo, su tatarabuelo, que Dios siempre buscará cumplir. Que Dios siempre traerá a la memoria de alguien. ¿Para qué cosa? Para poder sacar y traer un cambio notorio a la vida de aquellos. Lodebar, una tierra sin pastor, una tierra en donde los sueños y las esperanzas se mueren. Un lugar donde solo hay lamentaciones y fracaso. Allí fue a parar el hijo de Jonathan. Allí fue a parar un hijo al cual se le pidió a Dios. Hoy día quizás a lo mejor tenemos a nuestros hijos lejos de donde debieran estar. A lo mejor hoy día tenemos a un familiar lejos de donde Dios necesita que esté. Por eso es importante las decisiones que tomamos hoy día. Porque a lo mejor usted visiblemente hoy no tiene la respuesta que quiere tener. Pero ¿sabe cuál es la garantía? La promesa que Dios tiene sobre nuestras vidas. Aquí pasaron 24 años, tenía Mefiboset cuando lo mandan a buscar. 24 años tenía cuando David se levanta un día inspirado por Dios y dice, ha quedado alguien de la casa de Saúl con quien yo haga misericordia. Por eso la situación o lo que usted vive, lo que enfrenta, no puede cambiar lo que Dios ya dijo que haría con usted. Y eso es lo que yo quiero que usted hoy reciba. Reciba esa palabra que hoy día Dios también puso en mi corazón, a causa de las mismas situaciones que uno vive. Que hay una promesa que no la puede cambiar el hombre. Que hay una promesa, hermano, una promesa que viene de Dios, que no la puede cambiar la situación o la condición que usted tenga. No importa cuántas veces usted se haya caído, no importa cuántos errores haya cometido, si usted se determina a pararse, Dios mantendrá su promesa firme y estable como Él lo estableció. Por eso hay mucha gente quizás hoy día en sintonía que nos está escuchando. Gente que nos está viendo por redes sociales, donde Dios hoy día a través de esta palabra te está diciendo, no hay lugar de donde yo no pueda sacar o no pueda traer la respuesta que esperas. No hay lugar en el cual yo no pueda llegar. No hay lugar el cual yo no pueda visitar. No hay lugar en el cual yo pueda sacar una respuesta para ti y cambiar la condición y la situación de tu vida. Pero Dios está esperando que hayan hombres y mujeres que puedan reconocer delante de Él la necesidad
la necesidad de su palabra, la necesidad de la vida de Cristo en sus vidas. Un príncipe de Dios con propósito estaba en Lodebar a causa de un error y una caída. ¿Cuántos nos hemos equivocado? ¿Cuántos quizás fallamos? Todos los días lo hacemos. Todos los días nos equivocamos queriendo, ¿no? David mismo decía, hey, líbrame, perdona mis errores y líbrame de los que me son ocultos. Errores que él conocía, reconocía delante de Dios, y también decía, hay muchos errores que cometo de los cuales ni siquiera me doy cuenta. Perdóname también y líbrame también. Y si usted y yo entendemos esto hoy en día, vamos a entender que independiente de lo que vivamos, pasemos o enfrentemos, hay una promesa que Dios quiere cumplir. Hay una palabra que Dios quiere hacer manifiesta en nuestra vida. Y esa promesa y esa palabra, ¿sabe lo que dice? Que Dios tiene poder para sacarte aún de los peores lugares. Para cambiar las cosas que a lo mejor tú no puedes cambiar. Hermano, para revertir lo que el hombre no puede revertir. Para traer vida donde el hombre dice que se acabó. Claro, para cambiar la tierra estéril en una tierra fértil. 24 años pasaron sin que hubiera una señal que le dijera a Mefiboset que su vida podría cambiar. 24 años, ¿sabe por qué? Porque no había una palabra como la que Dios trae a su vida en este día. 24 años él no recibió esperanza de que algo podía acontecer como usted la recibe hoy día. 24 años Mefiboset pasó en una condición para la cual él nunca nació. Y a lo mejor yo no sé cuántos años usted pueda llevar en la condición que está. Usted que me escucha a través de las redes sociales, a través de la radio, a lo mejor lleva años viviendo una situación, hermano, que puede cambiar si usted y yo, mire lo que le voy a decir, pactamos con Dios. Cuando le hablo de pactar con Dios, no es que usted pueda pactar con Él, sino que usted pueda a través de abrir su corazón a Él, Dios pueda depositar su promesa en usted. Porque ¿cuántos creen que Dios está dispuesto a hacer cosas que el hombre no puede hacer? La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son de mal, son de bien para nosotros. Son de bien, y si Dios tiene pensamiento de bien, hay cosas que Dios ha dispuesto para usted que usted no ha alcanzado. ¿Sabe por qué? Simplemente porque no ha rendido, no ha humillado su corazón a Él. Mefiboset, nadie le habló así como Dios nos habla a nosotros el día de hoy. A Mefiboset estaba como lo están muchos hombres y mujeres hoy día, sin sueños y sin esperanzas de que lo que están viviendo puede cambiar. Así estaba Mefiboset en aquel lugar. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando Dios dijo, yo voy a cumplir lo que un día prometí a Jonathan. Yo voy a cumplir lo que un día Jonathan se comprometió, y David también con Jonathan delante de mí. Y hay promesas que usted y yo, mire, hay compromisos que usted y yo hemos hecho con Dios, de servirle al Señor, de honrar al Señor, de reconocerlo a Él como Señor y Salvador, las cuales si usted y yo permanecemos en esas promesas, Dios también permanecerá en las de Él con nosotros. Por eso hoy día, yo ayer conversaba, fui a visitar a mi mamá en un momento, la pasé a ver, estuve con ella un momento y le decía, mamita, hay muchas cosas que debemos entender. Hay gente que Dios nos llamó a estar ahí, a ser punta de lanza. A lo mejor hay otros que no lo van a poder hacer. Pero déjeme decirle una cosa, somos un cuerpo. Y usted sabe que su brazo no puede hacer lo que hace su pie. Por eso unos van a hacer algo y otros no van a hacer lo mismo que los otros hacen. Pero eso no quiere decir que usted se desconecte del cuerpo, porque si no hay un problema en usted. Cuando alguien se desconecta del cuerpo, tiene un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que no quiere que Jesús sea su Señor. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza de ese cuerpo, ¿sabe quién es? Es Cristo. Por eso usted no se puede despegar de Él. Usted tiene que aferrarse a Él. ¿Sabe por qué? Porque en ese cuerpo hay promesa. A través de ese cuerpo Dios va a cumplir lo que ha dicho a su iglesia. Y cuando usted y yo hablamos de cuerpo, hablamos de fuerza, fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo suyo se fortalece a través de sus coyunturas, así como se fortalecen los ministerios, conforme a lo que dice la Biblia también. Por eso cuando usted no está predicando, usted tiene que estar orando. Y si usted no está orando, tiene que estar cantando, usted tiene que estar alabando, usted tiene que estar intercediendo, porque somos un cuerpo. ¿Se imagina el brazo quedándose atrás, impidiendo que usted camine, que sus pies caminen? Mira, aquí estoy terminando, termino aquí.
Muchas veces son tantas las malas noticias y la desesperanza que hemos recibido del sistema o del hombre, que muchas veces pensamos que no tiene sentido poder soñar. Así estaba Mefiboset. No tenía sentido poder soñar. Estaba en un lugar de donde él mirara, todo era basural, todo era escasez, todo era miseria, todo era seco, todo era árido, todo era desesperanza. Todo el que vivía ahí vivía desesperanzado. Y hoy día hay creyentes que han caído en un retardo espiritual. ¿Sabe por qué? Por causa de desconocer que hay un propósito y una promesa de parte de Dios para su vida. Hoy día hay mucha gente, hermano, cristianos que están allá afuera, a los cuales usted y yo le tenemos que hablar. Hay cristianos allá afuera, creyentes allá afuera, ¿sabe qué? Que se han equivocado tantas veces, han fallado tantas veces, que creen que ya se perdió, que creen que ya no hay esperanza para ellos, que creen que ya nada más va a suceder con ellos. Cuando la Biblia dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, así que tenga confianza en Dios. Tenga confianza en Dios, ese fuera el miedo. Y crea que lo que Dios un día le dijo se va a cumplir con sus hijos, con su familia, aunque usted vea todo lo contrario hoy día. 24 años Mefiboset viendo todo lo contrario, hasta que Dios un día lo mandó a llamar. 24 años Mefiboset sin escuchar una palabra de parte de Dios, pero usted sí la escucha hoy día. Usted sí la escucha hoy día. Y esa es la palabra que nos tiene que mantener siendo fiel, constante a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a través de la perseverancia, usted y yo, dice la Biblia, que vamos a heredar las promesas. Con fe y con paciencia. Paciencia es perseverancia. Dice que heredamos las promesas. Entonces no hay otra forma si no es solamente confiando en Dios. ¿Sí? ¿Había un propósito en Mefiboset? Lo había. ¿Sabe lo que había truncado ese propósito? Las malas decisiones del rey Saúl. Pero ¿sabe lo que restauraron el propósito en Mefiboset? La buena decisión que tomó Jonathan, su padre. Y a lo mejor alguien tomó malas decisiones y tú las puedes cambiar. A lo mejor alguien tomó malas decisiones en el pasado que usted las puede cambiar en este tiempo. Claro, esas malas decisiones que quizás traían maldición, hoy día usted las puede cambiar por bendición y heredar bendición a sus generaciones. Póngase en pie, por favor. Creyentes que han creído o han cometido errores que lo han llevado a lugares secos y sin esperanza porque no conocen o no creen que Dios cumplirá su propósito en ellos. Así estaba Mefiboset en Lodebar. Pero a pesar de que estaba en un lugar seco y en un lugar en donde no se podía soñar, Dios seguía siendo el Dios de su abuelo. Escúcheme bien, Dios seguía siendo el Dios de Saúl. Dios seguía siendo el Dios de Jonathan. Y Dios seguía siendo el Dios del pacto que había sobre Mefiboset. Esa es la diferencia de servir al Dios que usted y yo servimos, que es un Dios de generaciones. Esa es la diferencia, porque a pesar que se equivocó Saúl, tuvo malas decisiones, y a pesar de que tuvo que pagar las consecuencias Mefiboset, Dios siguió siendo siempre el Dios de Saúl. Porque Saúl puede haber cambiado en algún momento, puesto la confianza en otro lugar, pero Dios nunca dejó a Saúl. Lo que sí Dios le quitó el reinado. Lo que sí Dios, lo que hizo, ¿sabe lo que hizo? Terminó el reinado de Saúl. Se lo entregó a David. Pero Dios seguía siendo el Dios de Saúl. Seguía siendo el Dios de Jonathan y seguía siendo el Dios del pacto y la promesa que había hecho David con Jonathan, que estaba sobre Mefiboset. Amén. Usted y yo nos podemos equivocar, pero si perseveramos, si perseveramos, si avanzamos, esa promesa continuará no solo en usted, sino que también en sus generaciones. Vamos a orar al Señor. Por eso no importa las veces que te hayas caído, los errores que tus antepasados hayan tenido, Dios seguirá siendo fiel a su pacto. Dios seguirá siendo fiel a su pacto. Dios seguirá siendo tu Dios que te fuerza, dice Isaías. Dios seguirá siendo el Dios que te ayuda y Dios siempre te sustentará con la diestra de sus justicias. Vamos a orar al Señor. Quiero que incline su rostro, quiero que usted piense en su Mefiboset. Quiero que usted al orar al Señor piense en su Mefiboset. A lo mejor hay un Mefiboset que está en algún lugar donde no tiene que estar. A lo mejor, escúcheme bien, hay un Mefiboset que a lo mejor no es alguien tangible, a lo mejor es un área de su propia vida. Que está, o usted la tiene, o está en algún lugar en el cual no tiene que estar. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo estamos en Cristo, nosotros no pueden haber áreas en nuestra vida que estén en Lodebar. ¿Sabe por qué? Porque ese no es el lugar donde Cristo nos lleva. Ese no es el lugar donde Cristo quiere morar. Hay áreas en su vida que a lo mejor están ahí, que Dios está esperando. ¿Sabe qué? Que usted la rinda para Dios traerla. Para Dios traerla
a la mesa del rey. Y quiero que usted al orar pueda meditar en eso, pueda meditar en esa área, en ese Mefiboset. Si a lo mejor es una área o algún familiar suyo, medite en él y ore por él. Porque esa es la labor que tenemos en este tiempo. ¿Sabe qué? De ser los David, de aquellos que nos acordemos que hay promesas para ellos, de aquellos que nos acordemos que ellos no tienen por qué estar en ese lugar si vino Cristo un día a pagar por ellos, a ir a la cruz por ellos, para darle salvación y vida eterna. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios mío, en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos recuerdas, poderoso Dios, que hay un lugar preparado para nosotros. Y ese lugar no tiene que ver con lo de Bar. Ese lugar no tiene que ver con lugares secos ni lugares áridos. Ese lugar no tiene que ver con lugares de desesperanza. Ese lugar no tiene que ver con lugares, Señor, donde los sueños se pierden, no. Sino que hay un lugar, Dios mío, que tú fuiste a preparar. Que Cristo fue a preparar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar, podamos llegar, Señor. Padre, pero en esta tierra, Dios mío, hay un propósito. Hay un propósito y un plan que se tiene que cumplir a través de cada uno de nosotros. Padre, y como hay un propósito y hay un plan, también hay promesas sobre nuestras vidas. Hay promesas sobre nuestros hijos. Hay promesas sobre los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Poderoso Dios, hay promesas para nuestras generaciones. Padre, las cuales necesitamos cuidar, las cuales necesitamos, Dios mío, perseverar en ellas, las cuales necesitamos, Señor, poder heredar a través de la fidelidad, a través de la confianza, la perseverancia y la fe, Dios mío, en tu palabra. Padre, hoy día oramos, Señor, oramos por aquellas áreas de nuestra vida, oramos por aquellas personas, aquellas familias, aquellos hijos, oramos por aquellos que están en lo de Bar, Señor. Padre, oramos, Dios mío, para que le alumbre la luz de Cristo. Oramos, Señor, para que hombres y mujeres, los David de este tiempo, Señor, se levanten, Dios mío, a anunciar esas promesas. Se levanten, Dios mío, a buscar a aquellos que están en ese lugar. Padre, un lugar, Dios mío, el cual Cristo no preparó, sino que nuestras malas decisiones muchas veces nos hacen heredar. Padre, pero hay esperanza. Hay esperanza mientras, Señor, estemos aquí en la tierra. Hay esperanza mientras Cristo no venga por su iglesia. Por eso hoy día clamamos a ti. Oramos por ellos, Señor. Oramos por aquellos que están en los hospitales. Oramos por aquellos que están en las cárceles. Oramos por aquellos que están en aquellos lodebar, Señor. Poderoso Dios, no debiendo estar ahí muchas veces, Señor. Las consecuencias de las malas decisiones nos llevan a pasar por procesos. Nos llevan a estar tiempo en lugares, Señor, que no debemos estar. Por eso hoy día, Padre, decidimos estar en el mejor lugar. Decidimos estar delante de tu presencia. Decidimos, Señor, honrar esa promesa, ese compromiso que hicimos contigo. El compromiso de servirte. El compromiso de hacerte nuestro Señor. Nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, bendice a cada uno de ellos. Padre, sé tú, Dios mío, trayendo respuesta a aquellos que están en sintonía, trayendo respuesta a aquellos que están en este lugar. Padre, que por medio de tu Santo Espíritu, a través del poder de tu palabra, Señor, poderoso Dios, seamos renovados en nuestra forma de pensar. Seamos, Dios mío, trasladados, Señor, poderoso Dios, a las promesas tuyas. Salgamos de nuestros pensamientos, salgamos, Dios mío, de nuestras ideas, de nuestras formas. Y nos tomemos de tu palabra hoy día. Padre, si hay algo, Dios mío, que no va a pasar, eso es tu palabra. El cielo, la tierra, Señor, y lo que está entre el cielo y la tierra va a pasar. Lo que se va a cumplir y permanecer será tu palabra en nuestras vidas. Por eso creemos a tu palabra, Señor. Poderoso Dios, porque hay promesas sobre nosotros. Nacimos con un propósito. Y ese propósito, Dios mío, es honrar tu nombre. Es exaltar tu nombre. Por eso Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Padre, tenemos, Dios mío, un ADN diferente. Tenemos, Señor, Padre amado, un ADN, una vestimenta diferente. Hay un poder que opera a través, Dios mío, y en los hijos tuyos, Señor. A través, Dios mío, de esas promesas tuyas. Padre, glorifícate a través de ellos. Manifiéstate allí en sus vidas. Activa cada día, Padre amado, esa obra en ellos. Padre, aviva tu obra, Señor, en medio de sus vidas. Dala a conocer en estos tiempos. Añade en este tiempo a tu iglesia a los que han de ser salvos. Padre, y glorifica tu nombre. En donde el hombre, Señor, no puede llegar. En donde el hombre nada puede hacer.
Manifiéstate con poder. Manifiéstate con poder, Señor. Oramos, Dios mío, por aquellos que están en los hospitales. Oramos por aquellos jóvenes, Señor, que tuvieron un accidente. Oro por sus vidas, Señor. Oh Padre, ten tu misericordia de ellos. Restaura pulmones. Restaura, Dios mío, sus órganos. Sánale, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Restaura sus vidas, Señor. Padre, restaura sus vidas, Rey. Son hijos tuyos, Señor. Y si hay promesas tuyas sobre ellos, Padre, tú los sacarás. Tú los sacarás de ese lodebar. Tú los traerás a tu mesa. Tú los harás comer de tu mesa. Tú los sentarás delante de tu presencia, Señor. Padre, bendecimos sus vidas. Declaramos, Señor, restauración. Declaramos sanidad. Declaramos, Dios mío, un nuevo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias te damos en esta hora. Recibe tú la gloria.